Conectando con la Palabra. Con ustedes, su anfitrión, Daniel Marmolejos. Hermanos y amigos, bienvenidos a una nueva entrega de su programa Conectando con la Palabra. Como cada semana, nuestro propósito es conectar las situaciones que vivimos en el día a día. ¿Con qué? Con la suficiencia de la palabra de Dios, el único lugar donde podemos encontrar verdadera esperanza. Te invitamos a ver nuestros programas anteriores, todos están disponibles en nuestro canal de YouTube, Conectando con la Palabra. Síguenos, comparte nuestros videos, sé parte de este ministerio y no olvides activar la campanita para que puedas estar conectado con la palabra. Muchos hemos reconocido nuestra condición de pecador, nos hemos arrepentido y hemos entregado nuestra vida a Cristo. Sabemos que en Cristo tenemos una nueva identidad, que Él pagó por nuestros pecados pasado, presente y futuro. Sin embargo, a pesar de conocer esta maravillosa verdad, muchas veces somos atrapados y debilitados por el peso de nuestros pecados pasados. Muchas veces perdemos el gozo presente, recordando nuestra antigua manera de vivir, y nos convertimos en siervos inútiles, porque queremos cargar lo que Jesús cargó por nosotros. En el día de hoy queremos hablar de cómo podemos poner el pasado en su lugar. Y para conectar este tema con la palabra de Dios, queremos darle la bienvenida a un invitado muy, pero muy especial. Queremos darle la bienvenida al pastor Otto Sánchez. Pastor, bienvenido. Muchas bendiciones, gracias por la invitación. He visto los programas y veo que todos los invitados son especiales, porque siempre dice, tenemos un invitado muy especial, pero eso se lo dice a todo el mundo. Al principio me alegré, pero después dije, no, esto es parte de la dinámica del programa. Usted sabe, pastor, usted es especial y yo quiero que a partir de hoy usted haga el compromiso de venir de manera frecuente a compartir con nosotros. Dios le ha dado mucho y usted da mucho, pero también va a ser demandado mucho. Es decir que vamos a empezar, pastor, porque a usted hay que exprimirlo. Es decir que vamos a aprovechar el tiempo. Pastor, ¿por qué muchos cristianos, a pesar de conocer lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros, están exhaustos, sin fuerza, debilitados por el peso de sus pecados pasados? Bueno, eso es un tema que cuando tú me hablaste que quería hacer un programa para ventilar ese tipo de situaciones que se dan con los creyentes y personas no creyentes, todo el mundo tiene que lidiar con el pasado. Pues me alegré mucho porque es un tema muy práctico y además es una realidad. Nosotros tenemos que enfrentarnos a esos espectros, a esos fantasmas que nos persiguen y nos espolean. Y esa es una situación que a diario tenemos que levantarnos con la disposición de eso. Cuando nosotros vamos a la Escritura, realmente vemos que hay exhortaciones claras para que nosotros enfrentemos el pasado de una manera correcta. No quiere decir que todo lo que es pasado o todo lo que tiene que ver con acciones pasadas sean malas. Hay cosas que hay que preservar, pero hay cosas que hay que superar. Y precisamente de eso es que me imagino que vamos a estar hablando durante toda esta dinámica. Excelente, pastor. Nuestro programa se llama Conectando con la Palabra y es por eso, porque nosotros conectamos cualquier situación del día a día con la suficiencia de la palabra de Dios. Y a mí me encantaría que usted compartiera con nosotros un ejemplo bíblico de alguien que, al igual que nosotros, tuvo que lidiar con el peso de su pasado. Todos nosotros y todas las personas que el Señor ha llamado a salvación, tiene que trabajar aspectos que tienen que ver con su pasado. Todos, y nosotros nos ponemos a hacer un recuento de todas las personas que el Señor llamó para relacionarse con ellos. Son personas que todas tienen un pasado sombrío, incluyéndonos a ti y a mí. Porque la sombra del pasado, lo vergonzoso, no tiene que ver cómo nosotros lo percibimos, tiene que ver cómo Dios lo ve. ¿Por qué? Porque nosotros podemos categorizar, es decir, esto de mi pasado es
bueno, aquello es malo. Sin embargo, lo que tenemos que ver es el pasado a la luz de la palabra de Dios. Y nuestro punto de referencia es el Señor, no nosotros mismos u otras personas, sino Dios y lo que Él enseña en su palabra. Mira, si nosotros vamos al Antiguo Testamento, nosotros tenemos que encontrar personas que a pesar de lo que ellos fueron, pudieron ser agentes de cambio y vivir vidas con propósito. Por ejemplo, Abraham viene de una comunidad caldea llena de idolatría que hasta sacrificaba niños. No sabemos nada de la vida de Abraham antes de ese llamado que Dios le hace en Génesis capítulo 2. Y así nosotros comenzamos a ver cada una de las personas. Moisés, por ejemplo, Moisés tuvo que lidiar con un pasado tormentoso. Vemos que a la edad de 40 años, Moisés, teniendo convicción de que él era hebreo y que probablemente Dios tenía algún propósito con él, él intentó honrar a Dios o canalizar sus convicciones matando a un egipcio. Y tiene que irse al desierto y lidiar con ese pasado durante 40 años hasta tal punto que cuando Dios comienza a llamarlo, en el libro de Éxodo, Moisés entiende que él no tiene las capacidades, que él no tiene las competencias, él no tiene las condiciones. Todos nosotros tenemos que lidiar con el pasado. David tuvo que lidiar con su pasado. David fue un hombre extraordinario, pero cometió actos muy bochornosos. Cuando nosotros vamos al Salmo 32, en el Salmo 32, el salmista está en esa agonía de un pasado mal manejado. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de noche y de día se agravó sobre mí tu mano, se convirtió mi verdor en sequedades de verano. Una manera muy poética para describir el peso de un pasado mal manejado. Después el salmista dice, mi pecado te declaré y tú me perdonaste. O sea que trabajar con el pasado es algo que nosotros tenemos que hacer de manera intencional a la luz de lo que nos presenta la palabra de Dios. Entonces, vemos todos esos personajes, pero quizás uno de los dramas que nosotros podemos ver con mayor claridad acerca de cómo nosotros podemos manejar el pasado, lo encontramos en el apóstol Pablo. Cuando nosotros observamos en el libro de los Hechos, nosotros vemos al apóstol Pablo en su vida pasada, como nosotros podemos leer en esa crónica cuando apedreaban a Esteban. ¡Wow! Y allí vemos cómo este hombre de Dios mantenía una serenidad pasmosa que desafiaba la ira de aquellos que arremetían contra él. Y nosotros vemos en el capítulo 8, versículo 1, y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. Después vemos más adelante que Pablo comienza o que en ese momento todavía era Saulo, a respirar aires de muertes y de amenazas contra la iglesia. El versículo 1, pero del capítulo 9, Saulo respirando todavía amenazas y muertes contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y les pidió cartas para las sinagogas de Damasco para que si encontraba algunos que pertenecieran al camino con C mayúscula, que era el nombre que se le daba a los cristianos, los del camino, a los del camino, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Y sucedió que mientras viajaba al acercarse a Damasco, de repente resplandeció en su derredor una luz del cielo, y ahí conocemos el resto de la historia. Ese es el pasado del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, al igual que nosotros, nos tenemos que enfrentar a ese aspecto bochornoso que nos culpa, nos produce agonía de nuestro pasado.
hay un aspecto del pasado que es positivo, que nosotros tenemos que preservarlo. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, en esa exhortación que le hace a esos cristianos que estaban en medio de una sociedad pluralista, hedonista, como la romana, muy parecida a la de nosotros, y le hace dos exhortaciones, a la dedicación del cuerpo y a la dedicación de la mente. Dedicación del cuerpo, versículo 1, dedicación de la mente, versículo 2. Y el apóstol Pablo le dice, os ruego por las misericordias de Dios. El apóstol Pablo está motivando a los hermanos de la iglesia cristiana de Roma a que hagan la voluntad de Dios, dedicando sus cuerpos y sus mentes al Señor. Pero, ¿cómo lo hace Pablo? Apelando al pasado, os ruego por las misericordias del Señor. Es decir, lo que el Señor ha hecho, esta obra de gracia, esa obra redentora, esta recurrencia de amor de Dios en ustedes. Piensen en eso. Motívense pensando en todos los favores que Dios ha hecho, cómo Dios ha prodigado gracia y misericordia. Gracia significa que Dios nos da el bien que no merecemos. Y misericordia significa que no nos da el mal que merecemos. Quiere decir que Dios se relaciona con nosotros con gracia y misericordia. Y mirar al pasado de cada uno de nosotros es ver gracia y misericordia de Dios. Quiere decir que el pasado tiene dos connotaciones a grandes rasgos. Lo que tenemos que preservar y lo que tenemos que superar. De eso se trata un buen manejo de nuestro pasado. Así es, pastor. Pastor, usted puso muchos ejemplos del Antiguo Testamento, pero yo quiero de verdad enfocarme en el ejemplo de Pablo. Nosotros vimos claramente en lo que usted acaba de hablar, que Pablo tuvo que lidiar con su pasado, un pasado en el cual él vivió de espalda a Dios. Usted lo acaba de narrar con muchos detalles, pero la pregunta es, ¿qué hizo él para poner el pasado en su lugar y ser un instrumento útil para la gloria de Dios en el presente? Claro, eso es formidable. Y qué bueno que tú tomas como ejemplo al apóstol Pablo, porque nos identificamos mucho con él. El ver y leer su vida es extraordinario, porque Pablo se maneja con mucha honestidad. Pablo, a través de sus escritos, inspirado por el Espíritu Santo, y eso es lo que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos, es que nos manejemos con tal honestidad que nadie quiera venir a idealizarnos. Es un error cuando un líder quiere procurar que la gente lo idealice. Es inevitable que las personas crean cosas y nos sobredimensionen en algunos aspectos. Es inevitable, pero nosotros tenemos que ser intencionales para evitar que la gente nos idealice. ¿Y cómo? Manejándonos con transparencia y con honestidad con las personas, mostrándonos tal y como nosotros somos. Y nosotros al leer las epístolas de Pablo vemos su honestidad, y lo que él está escribiendo está siendo inspirado por el Espíritu Santo. Y él es el Espíritu Santo del Señor que nos lleva a ser veraces, a ser honestos, porque la honestidad, al nosotros presentar nuestras vulnerabilidades, eso le da esperanza al que está lidiando con esas mismas situaciones. Un correcto manejo del pasado, como Pablo lo presenta, nos da esperanza a ti y a mí y a todo el que está escuchando y viendo este programa. Entonces, el apóstol Pablo es un ejemplo de honestidad. Primera los Corintios, segundo los Corintios, el apóstol Pablo se maneja con una honestidad, pero no es exclusiva de estas dos epístolas, aunque quizás segunda los Corintios es la más personal de todas las epístolas de Pablo. En todas sus epístolas, el apóstol Pablo, aunque él escribe para reprender, instruir, exhortar y animar, en todas sus epístolas, Pablo se pone a veces como ejemplo de una persona que está en agonía para agradar a Dios. Esa agonía la tenemos tú y yo. Puede ser con el presente, puede ser que el futuro nos produzca agonía, pero el pasado también. Y creo que
un versículo que nosotros podemos manejar para darnos cuenta qué es lo que Pablo nos modela y nos dice con relación al pasado, se encuentra en Filipenses capítulo 3, versículo 13. Y dice de la siguiente manera: yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante. Ahí hay una fórmula extraordinaria y una receta del apóstol por qué nosotros debemos olvidar el pasado. Obviamente, Pablo ahí no se está refiriendo a los aspectos positivos del pasado. Por ejemplo, nosotros recordamos nuestra fecha de cumpleaños, pero la fecha de cumpleaños tiene que ver con el pasado, porque nosotros decimos, bueno, yo cumplí años en tal fecha y por eso al recordarlo, pues yo sé cómo debo manejar el presente y celebramos cumpleaños. Nosotros celebramos fiestas patrias. Esos son aspectos positivos del pasado. Incluso debemos hacer ejercicio de recordarlo siempre, porque recordar el pasado en ese aspecto positivo refuerza nuestra identidad. Nosotros sabemos quiénes somos, sabemos quiénes son nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, de dónde venimos, cuál es nuestra genealogía, hasta donde podamos llegar, porque llegará un punto donde no tenemos mucha conciencia hasta dónde llegamos. Pero ese aspecto es positivo. Nosotros vemos la genealogía en la escritura. ¿Por qué? Porque nos refuerza una identidad. Debemos recordar el pasado porque el pasado nos da un compromiso. Nosotros vemos, por ejemplo, en los países, las gestas patrióticas y miramos hacia atrás y dice, wow, Dios usó hombre para darnos la dignidad que tenemos hoy en día. Entonces, eso nos da un compromiso. También debemos recordar en el aspecto positivo del pasado, porque el pasado nos da una esperanza. Vemos todo lo que se ha recorrido y cuando vemos lo que hay que recorrer, decimos, no, vamos a seguir adelante con la ayuda del Señor. Ahora, el apóstol Pablo no se refiere a este aspecto positivo del pasado. Ese aspecto positivo que el Señor quiere que nosotros lo recordamos. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, persiste tú pues en lo que has aprendido, un participio pasado. Recuerda todo lo que se ha invertido en ti, todo lo que se te ha enseñado y persiste en eso. El pueblo hebreo, el Señor siempre les recordaba lo que había hecho por ellos. ¿Por qué? Porque ese aspecto positivo nos blinda, nos ayuda. Ahora, el apóstol Pablo, aquí en Filipenses capítulo 3, versículo 13, no está hablando de esa connotación del pasado, sino del aspecto negativo de nuestro pasado, que nosotros tenemos que superarlo y cerrar ese capítulo. Y hay varias razones por las cuales nosotros tenemos que hacerlo. Excelente, pastor. La verdad es que vamos rápido. Ya terminamos nuestro primer segmento. La verdad es que qué bueno y hemos visto en el ejemplo de Pablo de que el pasado hay que tenerlo para recordar nuestras limitaciones, pero yo me imagino que no se quede ahí. Y yo estoy seguro que en el siguiente segmento vamos a desmenuzar eso y explicar qué podemos hacer, porque es verdad, reconocimos nuestra limitación. Pablo reconoció el pasado de esa manera negativa, él sabía que él no lo podía hacer, pero yo quiero que sigamos viendo en nuestro siguiente segmento qué hacer después de ahí. Es decir que volvemos en breves. Pastor, continuamos con nuestro programa y la verdad es que vimos en el pasado segmento que Pablo reconoció su limitación. Él no podía hacerlo en su fuerza, pero con eso logró Pablo ser útil. ¿Es eso suficiente, reconocer nuestra limitación? Realmente, muchas personas reconocen sus limitaciones, reconocen ciertos aspectos de su vida que no son correctos.
pero de reconocer a hacer algo para cambiar eso, ya es otra cosa. Pongamos como ejemplo la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo, después que tomó todas esas decisiones calamitosas, las consecuencias no se hicieron esperar. Fíjate todo lo que ocurrió. Dice la Escritura que vino una gran hambre, pero paralelo con eso comenzó a escasearle el dinero. O sea, lamentablemente y afortunadamente, porque él no tuvo por qué haber pasado por eso, pero afortunadamente la historia tiene un final feliz. Ahora, lo que yo quiero significar es que él dice: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo perezco aquí? Él reconoció. Ahora, él no se quedó ahí. Dice: me levantaré e iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya yo no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y fue y se levantó y se acercó a su padre y le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. O sea, no se quedó, sí es verdad, yo tengo que cambiar, sí es verdad, yo tengo que lidiar con esto, sí. No. Ya, punto. Tengo que tomar acciones para que eso cambie. Nosotros queremos dejárselo todo al Señor y queremos eximirnos nosotros mismos de responsabilidades. Dios es soberano, pero eso no anula la responsabilidad humana. De hecho, lo vemos en algunos aspectos de la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo iba a resucitar a Lázaro, le dice a los que estaban ahí: muevan la piedra. Si Jesús va a resucitar a Lázaro, no tiene poder para mover la piedra. No funciona así el evangelio. El Señor tiene poder para mover la piedra, pero quiere que nosotros asumamos nuestra responsabilidad. El Espíritu Santo se encarga de darnos la convicción de que las cosas que no son de edificación para nuestras vidas, Él nos la va a revelar. Pero nosotros tenemos que tomar acciones prácticas. Y lo primero que tenemos que ver es por qué tenemos que superar ese pasado que nos asedia, que nos molesta. En primer lugar, aquí en este pasaje, el apóstol Pablo está introduciendo parte de lo que es su testimonio. En el libro de Filipenses, en los 2 primeros capítulos, Pablo habla en el capítulo 1 de las personas que le rodean en su prisión en Roma. Ya tanto en la prisión, en el pretorio, como fuera. En el capítulo 2 habla básicamente de sus colaboradores, de Timoteo y de Epafrodito, quien le lleva un donativo de la iglesia de Filipo mientras estaba Pablo preso en Roma. Y en los capítulos 3 y 4, Pablo comienza a hablar de él. Y en este capítulo 3, Pablo comienza a dar su testimonio y cómo él ha ido progresando en su caminar con el Señor. Desde el versículo 4, el apóstol Pablo comienza a dar parte de su currículum, lo que él era, y cómo todas esas cosas que para él eran valiosísimas, comparadas con la gracia y obra de nuestro Señor Jesucristo y el conocimiento del Señor, esas cosas son como basura para él. Ahora, en este versículo 13, Pablo, a pesar de que él dice que ha crecido mucho en el conocimiento, él todavía no ha llegado donde el Señor quiere. Yo no he llegado a la meta. Yo no he llegado todavía totalmente a lo que Dios quiere que yo sea. Pero Pablo dice: yo hago 2 cosas. Él dice: una cosa hago, pero esa una cosa es en 2 vías, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Ahí Pablo se está refiriendo no a la obra de gracia, no a la misericordia del Señor, sino a los aspectos negativos de su pasado, olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Y qué es lo que queda atrás? Todo lo que él entendía que para él era valioso, de lo cual él se vanagloriaba. Entonces,
Pero Pablo tiene otras razones también para olvidar su pasado. Ese aspecto de su pasado que le atormentaba probablemente. El apóstol Pablo tenía que lidiar con el orgullo, tenía que lidiar con algunos aspectos de su pasado, de lo que él hizo toda su vida, por su brillantez, una persona de muchas luces. Pablo tenía que enfrentarse a eso y decir hasta aquí. Entonces, ¿qué aspectos y por qué nosotros debemos olvidar nuestro pasado? Bueno, porque el pasado nos puede avergonzar. Tú y yo hicimos cosas que son vergonzosas o pensamos cosas que son vergonzosas. Es posiblemente que haya personas tan orgullosas y digan, no, yo no he hecho nada malo. Pues ya eso, decir eso debe avergonzar. ¿Por qué? Porque hay aspectos de nuestro pasado del cual no nos sentimos complacidos y tenemos que decir ya. El apóstol Pablo tuvo que lidiar con la muerte de Esteban, pero cuando Pablo, el Señor lo convierte, le dice a Ananías, vete a la calle que se llama a la derecha, que allí está Saulo. Y Ananías dijo, oh, gloria a Dios, qué bueno, voy para allá. No, eso no fue lo que dijo, Señor. Tú sabes cuántos males este hombre le ha causado a tu pueblo, un hombre malo, un asesino. Yo me pregunto, recreando yo, porque la Biblia no lo dice, pero ¿se habrá levantado el apóstol Pablo de noche, sobresaltado, viendo el rostro ensangrentado de Esteban? ¿Lo atormentó eso? ¿Cuántas viudas, hermanas en Cristo tuvo Pablo que conocer de personas que probablemente él mató o consintió? Dice la Escritura que cuando comenzó esta gran persecución, en Hechos capítulo 8, versículo 1, una gran persecución que esparció a todos los creyentes. ¿Cuánto dolor Pablo infligió a los cristianos antes de que él viniera a los pies del Señor? Entonces, ese aspecto de nuestro pasado, nosotros tenemos que entender que tenemos que superar. ¿Por qué? Porque el pasado puede actuar como fiscal. El pasado actúa como fiscal señalándonos las cosas malas que hemos hecho y nos acusa. Pero, ¿qué vamos a hacer? Recordar la obra de gracia de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Escritura, ¿quién acusará a los escogidos del Señor? Cristo es el que justifica. Cuando vengan a nuestras mentes esos episodios que nos avergüenzan, que nos atormentan, tenemos que recordar que Cristo nos perdonó. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cómo se combate en estos pensamientos que vienen a nuestra mente con la palabra de Dios? Recuerde que en la armadura del cristiano, de ese artilugio diverso que nosotros tenemos, el único que es ofensivo es la espada, y la espada es la palabra de Dios. Nosotros vamos a enfrentar estos pensamientos recordando la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice que así como la fe viene por el oír es por la palabra de Dios. Queremos tener una fe robusta, queremos tener un arsenal de versículos para enfrentar las distintas situaciones que nos atormentan. Bueno, tenemos que ir a la palabra de Dios, como Jesús, que respondió a Satanás cuando era tentado con la palabra de Dios. Entonces tenemos que recordar los textos que nosotros leemos a diario para enfrentar el pasado que nos atormenta, haciéndonos querer hacer sentir mal, o haciéndonos querer que nosotros caigamos en una situación de depresión, de angustia. Nosotros hemos sido perdonados en Cristo Jesús. Y no importa lo que hayamos hecho, ni las veces que lo hayamos hecho, ni lo mucho que lo hayamos disfrutado, si nosotros venimos a Cristo pidiendo perdón,
entonces nosotros somos perdonados. Y cuando Satanás quiera recordarnos nuestro pasado, nosotros recordamos la cruz de Cristo, muriéndonos por nosotros y prodigando perdón. Entonces el pasado puede actuar como un elemento que nos trae vergüenza, como un fiscal, pero el pasado tiene otro aspecto. Y es que el pasado puede causarnos dolor, porque algo nos hicieron en nuestra niñez o en nuestra vida, y todavía tenemos eso ahí, y cada vez que lo recordamos nos duele. Yo recuerdo una señora que fue a hablar conmigo a mi oficina hace muchos años, y esa señora me narró todo lo que ella había pasado. Y recuerdo que ella habló por más de una hora. Por más de una hora, Daniel. Y yo, escuchándola empáticamente y con el corazón destrozado, viendo todo lo que ella había pasado. Y me lo describía y lloraba. Me habló de que sus dos hijas salieron embarazadas en un mismo mes por el mismo individuo, que su esposo la abandonó en ese mes y que la botaron del trabajo en ese mes. Una carga muy dramática en esa narrativa. Después de todo esto, yo le pregunté que cuándo había sucedido eso. Y ella me dijo, hace 10 años. Pero me lo narró como si hubiese sido reciente en ese momento. Me vino a la mente la siguiente expresión. Usted ha perdido, señora, 10 años de su vida. Porque en esos años ella había caído en un cuadro de depresión y de amargura, del cual hasta ese momento ella no había podido salir. El pasado nos hiere y nos atrapa. ¿Pueden las lágrimas cambiar el pasado? ¿Pueden los lamentos cambiar el pasado? Las amarguras, los resentimientos, los odios que nosotros le damos a los demás, pueden hacer que el alma se libere de esta hiedra venenosa que aprieta y nos intoxica. No. No importa cuánto odiemos, cuántos resentimientos guardemos, nosotros seremos libres cuando nosotros pongamos el pasado en su lugar. Recuerdo una frase de Nelson Mandela que duró aproximadamente 27 años en prisión. Y cuando iba a salir, él dijo algo y pensó algo que después lo dijo. Y lo que dijo fue lo siguiente. Cuando iba a salir de aquella celda, tuve que decidir en que si no dejaba toda la rabia, todo el resentimiento y todo el dolor ahí, seguiría siendo un prisionero de por vida. Hay que morir a ese aspecto negativo del pasado, porque por más que odiemos, por más que nos lamentemos, eso no va a cambiar lo que sucedió. El apóstol Pablo dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Ese aspecto negativo del pasado hay que ponerlo en su lugar, dejarlo ahí, porque nos acusa, nos avergüenza, nos hiere y produce en nosotros amargura y resentimiento. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con la palabra de Dios, recitando aquellos versículos, leyendo la palabra de Dios, para que nuestra fe se robustezca y podamos hallar consuelo en Cristo. Excelente, pastor. Pastor, usted habló de que Pablo reconoció que él no lo podía hacer, que él olvidó el pasado, pero ¿qué otra acción tenía que hacer Pablo? El texto aquí lo dice, el versículo 13 dice, y extendiéndome hacia lo que está delante. Y aquí vamos de lo teórico a lo práctico.
Lo que nos dice olvidando ciertamente lo que queda atrás tiene que ver con nuestra actitud. Extendiéndome tiene que ver con lo práctico. La palabra extendiéndome es una palabra que, aunque se traduce así, tiene un acento que nosotros debemos resaltarlo. Y es que extendiéndome es el término que se usaba para describir el esfuerzo que hacían los atletas cuando estaban corriendo, estaban próximos a llegar a la meta. Es un esfuerzo donde ellos sacan todas sus reservas de energía para llegar y lograr su objetivo. Aquí nosotros encontramos que el apóstol Pablo entonces nos está hablando de que en cierta manera vivir en el pasado, en ese aspecto negativo, es una actitud pecaminosa. Y eso ofende a Dios. Y tenemos que arrepentirnos. Lo primero que tenemos que hacer es extendernos. Es decir, no solamente reconocer, sino extendernos, demostrar, tomar acciones. Como el hijo pródigo, me levantaré, y se levantó. En otras palabras, nosotros tenemos que decir, el pasado llega hasta aquí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero, Señor, perdóname por haber guardado rencor. Perdóname por dejarme atrapar por ese pasado que me asfixia, me produce agonía, sin contar y sin tomar en cuenta tus promesas liberadoras. Entonces, pedirle perdón al Señor y decirle, Señor, esta persona me hizo eso, yo te pido que me ayude a soltar ese rehén, porque una persona que nosotros no queremos liberar, no queremos perdonar, es un rehén. Ustedes se imaginan lo que es andar con un rehén a cuesta para arriba y para abajo. ¿Y qué es un rehén? Bueno, alguien por el cual hay que pagar para nosotros soltar. Entonces nosotros tomamos de rehén a esa persona hasta que no pague lo que nosotros entendemos, la cuota que hemos puesto. No. La Biblia dice, el Señor Jesucristo, nuestro Salvador, diciendo, Padre, perdónanos así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Tenemos que perdonar, porque eso es lo que hizo Cristo por nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo de perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude y nosotros tomar la decisión de te perdono en el nombre de Dios. Ah, pero yo no lo siento. No, es que no se trata de sentirlo, sino de una decisión. Y hablar con quien haya que hablar. Y decirle, no solamente te perdono, sino también perdóname por lo que te hice, para que pueda encontrar liberación. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Mi pecado declaré y tú me perdonaste. Y donde el Señor, pedir perdón y pedir perdón a las personas a las cuales nosotros hemos ofendido o que nos han ofendido, decirle, mira, no hay problema, en el Señor estamos libres y yo te dejo en libertad, no hay ningún inconveniente. Entonces, eso es en un aspecto. También hay acciones prácticas y nosotros tenemos que hacer el mayor esfuerzo y ser intencional, porque eso es lo que significa la palabra extendiéndome, a poner nuestro mayor esfuerzo, a apelar a nuestras reservas de energía espirituales que Dios nos ha dado, como leyendo la palabra de Dios diariamente. Y decir, Señor, gracias por tu palabra, orar la palabra y responderle al Señor sobre la base de lo que Él nos dice. Orar. Una persona que no lea la palabra, que no ore, entonces una persona que es fácil presa de ese aspecto negativo de su pasado. El apóstol Pablo dice más adelante, en los versículos del 14 en adelante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El apóstol Pablo está concentrado en la promesa del Señor, en lo que Él es en Cristo Jesús. Nosotros no somos ni siquiera lo que hemos estudiado, que somos hijos de nuestros padres o las
tradiciones familiares que tenemos, culturales. Todo eso es importante. Pero por sobre todas las cosas, nosotros somos hijos de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos por la eternidad. Por lo tanto, esa es nuestra identidad. Y tenemos que honrar a Dios procurando vivir en esa identidad que el Señor nos ha dado. Como hijos de Dios, tenemos que extendernos, sacrificarnos, esforzarnos para ser eso que Dios quiere que sea. Pero eso no va a venir como por arte de magia. Eso va a venir cuando nosotros practiquemos todas esas virtudes que el Señor quiere que nosotros practiquemos, como la virtud de cultivar una vida de oración, de estudiar su palabra, de honrar al Señor, yendo y haciendo lo que el Señor quiere que cada uno de nosotros haga. Amén, pastor, hemos estado clarísimos. Nosotros tenemos que olvidar, nosotros tenemos que extendernos. La verdad es que hemos sido retados con eso que usted ha hablado, de que esto es una carrera, de que debemos estar continuamente poniendo también de nuestra parte. A nosotros nos encantaría que usted nos dijera cómo nosotros nos podemos extender hacia adelante. Bueno, te comentaba que la palabra extender describe, y es lo que Pablo tiene en mente, que en el caso de nosotros tenemos que explicarlo, pero los primeros lectores del apóstol Pablo, cuando veían esa palabra, entendían perfectamente lo que él le estaba diciendo. Epeinomai es la palabra. Y esa palabra lo que significa es extenderse. Es como un elástico que tú lo tomas y lo extiendes, lo extiendes. De esa manera es que nosotros nos vamos a extender. Pero no estamos extendiendo simplemente algo de goma que no siente. Extendernos es un sacrificio, demanda energías de nosotros. Es esforzarnos, es tratar al máximo para nosotros lograr llegar a esa meta y alcanzar las promesas del Señor. Muchas personas quieren disfrutar de las promesas del Señor, pero no se dan cuenta que la mayoría de las promesas del Señor son condicionadas. Nosotros tenemos que hacer algo para recibirlas. Y una persona, si quiere morir al aspecto positivo de su pasado, va a encontrar aliento en la palabra de Dios. Por eso decimos, primero que todo, pedirle perdón a Dios por haber vivido en ese aspecto negativo de su pasado. Y vivir entonces en esas prácticas de las disciplinas cristianas, como leer la Biblia, la oración, buscar el acompañamiento de alguien que pueda dirigirnos, que pueda ayudarnos, que pueda mentorearnos, que pueda supervisarnos, alguien a quien nosotros le demos o le rindamos cuenta. En este proceso nosotros necesitamos ayuda. Yo leí hace mucho tiempo en un libro de un autor africano que él citaba un refrán que se usa en muchos países de África y dice, si vas cerca te puedes ir solo, pero si quieres llegar lejos, vete acompañado. Y nosotros tenemos la comunidad que es la iglesia del Señor para ir donde personas dentro de esa comunidad, nuestros pastores, nuestros líderes, de explicarle y decirle, mira, estoy haciendo esto, estoy teniendo que luchar con esto, ¿qué tú me puedes decir? Y ese acompañamiento es parte de eso que está a nuestro alcance hacerlo. Es extendernos para alcanzar algo que si nosotros no disponemos de nuestras mejores disposiciones, nosotros no lo vamos a alcanzar. Nosotros tenemos que extendernos como algo de goma, y me viene a la mente los Cuatro Fantásticos, que existe el hombre elástico, que él se extiende y puede alcanzar o hacer cualquier cosa. Nosotros no somos elásticos en ese aspecto. Nosotros vemos lo que está a nuestro alrededor y lo alcanzamos. No va a venir fácil. No vamos a estar con esto
en nuestras manos si nosotros no nos esforzamos. Y a veces decimos, mira, y tú nos ves empujando, si te lo alcanzo. Esto es lo que Pablo tiene en mente. Es el atleta corriendo y que tiene otros contrincantes para que él llegar a la meta, apelando a todos sus esfuerzos, tratando y haciéndolo con mucha determinación para llegar y obtener lo que él tiene en su mente obtener. En este caso, las promesas del Señor, el apóstol Pablo concluye en los versículos 15 y 16, así que todos los que somos perfectos, y la palabra perfecto ahí se puede traducir como maduros, todos los que somos maduros, tengamos esta misma actitud. Y si en algo tenéis una actitud distinta, esto también lo va a revelar el Señor. Sin embargo, continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. Continuemos viviendo. Sigamos eso. No es que ya yo me forcé hoy y mañana no. No es que hoy me extiendo y mañana no. No. Eso es hasta que Cristo venga. No vamos a llegar a un nivel de madurez y a un nivel de espiritualidad que digamos, por fin, y recibimos un diploma, ya no tienes que esforzarte más. Eso es hasta que Cristo nos lleve a su presencia, hasta que nosotros estemos frente a Él. El Señor Jesucristo nos dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a tú mismo, tome su cruz cada día. Esto es algo diario, donde nosotros vamos a tener que esforzarnos, que extendernos para vivir estas vidas victoriosas que Dios quiere que nosotros vivamos. La verdad, pastor, que muchísimas, pero muchísimas gracias por el tiempo que usted nos ha dedicado, y de verdad que Dios lo ha usado hoy para nosotros poder entender que no importa cuán pesado sea nuestro pasado. Cristo cargó con todo nuestro peso, con todo nuestro pecado. Que como cristianos debemos morir al pasado, es una parte, pero debemos extendernos hacia adelante. Que la vida cristiana es una carrera. Que Dios espera que nos ejercitemos y que hagamos de nuestra parte. Vendrán tropiezos, pero que no abandonemos esa carrera. Que nos mantengamos firmes con la mirada puesta en Jesús. La verdad es que hemos llegado al final de nuestro programa y si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana en una nueva entrega de su programa, Conectando con la Palabra.